Imagina a una mujer que gobernaba con un poder inquebrantable, manipulando a naciones y hombres por igual. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado de maldad. Una reina tan infame que su nombre todavía nos estremece. La reina Jezabel, cuyo reinado se caracterizó por la crueldad, el engaño y una desafiante rebeldía contra Dios. Pero, ¿cómo encontró su fin una gobernante tan poderosa y temida? ¿Fue derribada por un ejército enemigo? ¿O el destino encontró la manera de reclamarla de la forma más inesperada y aterradora? ¿Y si te dijera que su muerte fue uno de los momentos más brutales e impactantes de toda la Escritura? Un momento que haría temblar de miedo a cualquiera que se opusiera a Dios. Porque el precio de la rebelión nunca es pequeño. La historia de Jezabel no terminó con un silencioso desvanecimiento en la oscuridad. Su caída llegó como un juicio divino violento. Y créeme, es simplemente impactante. Tomemos un momento para considerar su legado. La reina Jezabel no era solo una gobernante. Era una fuerza del mal. Una mujer cuya influencia llevó a toda una nación por el camino equivocado. Masacró profetas, condujo a Israel a la adoración de ídolos y manipuló su camino hacia el trono. Pero cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones, fue un juicio tan severo y tan rápido que sería difícil imaginar a alguien escapando de tal destino. ¿Quieres saber cómo terminó todo para ella? ¿Cómo fue que una reina, antes tan poderosa, se encontró a merced de la justicia de Dios? La verdad te sorprenderá. Los últimos momentos de Jezabel contienen lecciones que todos necesitamos escuchar. Su muerte no fue solo un trágico final. Fue una poderosa declaración sobre las consecuencias de vivir en oposición a la voluntad de Dios. Si tienes curiosidad por descubrir la verdad completa y sobrecogedora detrás del día en que murió la reina Jezabel, deja un 777 en los comentarios. No querrás perderte esto, porque los eventos que se desarrollaron no solo hablan de su muerte. Hablan de justicia, retribución divina y del precio de desafiar la autoridad de Dios. Quédate con nosotros mientras desentrañamos una de las historias más perturbadoras y reveladoras de la Biblia. Es un relato que te hará reflexionar sobre el poder, el juicio y la fuerza imparable de la voluntad de Dios. El día en que murió la reina Jezabel, una de las peores muertes de la Biblia. El día en que Jezabel encontró su fin en la antigua ciudad de Jezreel, antaño una próspera capital del reino del norte de Israel, fue un día distinto a cualquier otro. El sol se levantó con una extraña quietud, como si los mismos cielos contuvieran la respiración, aguardando la inevitable caída de una mujer cuyo nombre había sido sinónimo de traición, idolatría y crueldad. Jezabel, un nombre que cargaba con el peso de la destrucción, había sido la fuerza impulsora detrás de la maldad que consumía Israel. No era simplemente la reina por su matrimonio con Acab. Era la arquitecta de la decadencia espiritual de Israel. Fue ella quien, con feroz determinación, introdujo la adoración de Baal entre el pueblo de Israel. Baal, el dios venerado por los antiguos cananeos y fenicios, no tenía lugar en la tierra santa de Israel. Sin embargo, a través de su influencia, este falso dios fue exaltado, y la gente, desviada por su poder, se inclinó ante ídolos. ¿Qué la llevó a desafiar al Dios de Israel con tal descaro? ¿Fue ambición o algo aún más oscuro? Durante la época de los jueces, la adoración de Baal ya había comenzado a infiltrarse en las prácticas religiosas de Israel. Pero bajo el reinado de Jezabel, este mal floreció, extendiéndose como un incendio por toda la tierra. El corazón del reino, antes devoto al Señor, ahora latía al ritmo de ceremonias idólatras. Incluso Judá, el vecino del sur de Israel, se vio contaminado por la atracción hacia la adoración de Baal. Baal no era un solo dios, era un título, un nombre usado para muchas deidades en la región, cada una reclamando dominio sobre la agricultura, la fertilidad e incluso sobre las criaturas de la tierra. Había Baales locales con identidades únicas,
pero todos compartían la misma esencia oscura, un Dios de destrucción en lugar de creación. ¿Cómo pudo el pueblo de Israel, la nación elegida por Dios, alejarse tanto de la gracia? ¿Cómo había logrado esta mujer, esta reina extranjera, obtener un poder tal que incluso los profetas del Señor temblaban en su presencia? Jezabel no se contentaba solo con promover la adoración falsa. Perseguía a quienes decían la verdad, masacrando a los profetas del Señor a sangre fría. Torció el corazón de su esposo Acab, instándolo a cumplir sus designios. Y cuando su influencia alcanzó su punto máximo, incluso llevó a sus propios hijos hacia el mal, sellando la maldición sobre su casa. Durante 3 largos reinados, la presencia de Jezabel se cernió como una sombra sobre la tierra. Pero ahora había llegado su día de rendición de cuentas. El tiempo se había agotado. El mal que había sembrado estaba a punto de cosechar sus consecuencias. ¿Qué pensaba en los momentos de quietud antes del final, cuando la misma tierra parecía temblar ante su pecado? ¿Creía que podría escapar del juicio del Todopoderoso? ¿Se consideraba intocable, más allá del alcance de la retribución divina? La caída de Jezabel no sería rápida ni silenciosa. Sería un ejemplo para todos los que siguieran sus pasos, la prueba de que nadie, por poderoso que sea, puede escapar del alcance de la justicia de Dios. En el libro de Apocalipsis hay una referencia escalofriante a una mujer que lleva el nombre de Jezabel, comparada con la reina original cuya maldad se convirtió en un faro de idolatría y perversidad. En Apocalipsis 2:20 se la llama falsa profetisa que conduce a los siervos de Dios al error, seduciéndolos hacia prácticas inmorales y la adoración de ídolos. Sus acciones eran nada menos que malvadas, una distorsión de la verdad de Dios que atrajo a muchos hacia la oscuridad. Así como el reinado de Jezabel terminó en destrucción, el de esta mujer también lo haría, reflejando el destino de todos los idólatras y perseguidores. El propio nombre de Jezabel se había vuelto sinónimo de corrupción y engaño. Apocalipsis 17, 5-6 pinta un panorama aún más oscuro. En su frente estaba escrito un nombre misterioso, Babilonia la Grande, madre de prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Al verla, me asombré profundamente. Es aquí, en el legado retorcido de Jezabel, donde vemos cómo condujo a todo un reino al pecado y provocó su propia ruina. Pero este camino de destrucción no pasaría desapercibido. Una figura de justicia designada por Dios pronto vendría a poner las cosas en orden, Jehú, el hombre elegido para traer juicio sobre la casa de Acab y la reina malvada. Jehú no era un hombre común. Su llegada estaba profetizada, un vivo reflejo de la ira de Dios, destinado a ser el instrumento de la retribución divina. La historia de la caída definitiva de Jezabel está inexorablemente ligada a un acto oscuro, el asesinato de Nabot, un hombre cuyo único crimen fue mantenerse firme en su fe. Nabot, un jezreelita, poseía un viñedo en Jezreel, cerca del palacio del rey Acab. Era una posesión muy preciada, una que Acab deseaba para sí mismo, por su cercanía a su propio palacio. Ofreció a Nabot un viñedo mucho mejor a cambio, o incluso un precio justo por sus tierras. Pero Nabot, firme y honorable, se negó a desprenderse de su herencia, declarando que la tierra de su padre no podía venderse. Al no poder conseguir el viñedo mediante negociación, Acab regresó a casa, hosco y lleno de desesperación. Su enojo lo consumía tanto que se negó a comer. La reina Jezabel, siempre calculadora y despiadada, notó la aflicción de su esposo y preguntó por la causa. Cuando Acab compartió su tristeza por la negativa de Nabot a vender, Jezabel, sin dudar, le aseguró que ella solucionaría la situación y pronunció palabras que sellarían el destino de Nabot: levántate y come, alégrate. Yo conseguiré para ti el viñedo de Nabot, el jezreelita, 1 Reyes 21:7. El plan de Jezabel fue tan astuto como sanguinario.
falsificó cartas con el sello del rey, instruyendo a los nobles y ancianos de la ciudad a proclamar un ayuno y a colocar a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo. Pero el propósito de este acto público no era honrarlo, era preparar el terreno para su destrucción. Jezabel tenía 2 malhechores entre la multitud para acusar falsamente a Nabot de maldecir a Dios y al rey. Con los cargos fabricados, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Su astucia convirtió la ley en un instrumento de asesinato. Al asegurarse de que hubiera 2 testigos falsos, manipuló el sistema judicial para ejecutar la sentencia de muerte, una sentencia que sabía sería cumplida sin cuestionamientos. Quizá la parte más insidiosa de su complot fue la forma en que utilizó la religión para enmascarar su malevolencia. El ayuno, que debía ser un tiempo de humildad y arrepentimiento, se convirtió en una cobertura para sus planes de derramamiento de sangre, haciendo que la ejecución de Nabot pareciera un acto justo. Cuando llegó la noticia a Jezabel de que Nabot había muerto, no perdió tiempo. Informó a Acab que el viñedo, ahora libre de la propiedad de un hombre que se había atrevido a defender la justicia, era suyo para tomar. Acab, ansioso por reclamar su botín, no dudó en apropiarse de la tierra que había costado la vida de Nabot. Pero este triunfo sería efímero. El juicio de Dios ya había comenzado. Los vientos de la ira divina se estaban congregando y Jehú, un hombre elegido por el Todopoderoso, se dirigía a cumplir la profecía de destrucción que derribaría la casa de Acab. El trono de Jezabel, símbolo de corrupción y pecado, pronto sería derrocado. Su reinado malvado sería borrado de la historia de Israel, dejando solo la mancha de sus actos. Jezabel no solo había arrebatado una vida, sino que había profanado el alma misma de una nación. Y mientras nos situamos al borde de su caída, uno debe preguntarse, ¿qué ocurre cuando un reino se inclina ante los ídolos? Cuando el poder se retuerce para destruir en lugar de proteger, y la justicia se vuelve irreconocible. ¿Cuántos más caerían si la ira de Dios no se hubiera desatado sobre los malvados? El impactante asesinato de Nabot, un hombre cuyo único crimen era poseer un viñedo, puso en marcha una cadena de eventos que llevaría al juicio de Dios sobre Acab y Jezabel. El profeta Elías, mensajero de Dios para el juicio, se dirigió al rey para entregar la palabra del Señor. Cuando Elías confrontó a Acab, lo encontró inspeccionando el viñedo que había robado mediante derramamiento de sangre. Elías le preguntó, ¿no has matado a un hombre, y se había apoderado de su propiedad? 1 Reyes 21:19. Luego, el profeta pronunció la escalofriante profecía, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya será la siguiente. Elías profetizó que Dios traería desastre sobre la familia de Acab, y que todo varón de su linaje perecería, dejando sus cuerpos sin sepultura y devorados por animales salvajes. No habría honor, ni legado, solo el horror del juicio divino. El destino de Acab se selló cuando murió en batalla contra los sirios, cumpliendo la profecía. Pero la historia no terminó con su muerte. Eliseo, sucesor de Elías, continuó la misión de justicia. Eliseo ungió a Jehú como nuevo rey de Israel. Jehú, un hombre con un propósito ordenado por Dios, ya había ejecutado al hijo de Jezabel, Joram, atravesándole el corazón con una sola flecha mientras cabalgaba en su carro. El momento de rendición de cuentas para Jezabel se acercaba. Debió saber que Jehú, el instrumento de la ira de Dios, había tomado la vida de su hijo y arrojado su cuerpo en el viñedo de Nabot, cumpliendo las palabras del profeta. Ahora Jehú venía por ella. A medida que Jehú se acercaba a Jezreel, la desafiante actitud de Jezabel se volvió aún más audaz. Sabía que su tiempo había llegado. Pero en lugar de esconderse con miedo, como se esperaría de alguien enfrentando la retribución divina, decidió confrontar a Jehú. Se posicionó en una ventana que daba a la puerta, con los ojos ardientes de desprecio. Jezabel, la mujer que había causado tanta destrucción, no retrocedió ante el juicio. En cambio, lo burló.
Se expuso a la ira de Jehú, esperando desafiarlo con su descaro. Su desafío no era solo un movimiento político, era una rebelión espiritual. Se pintó el rostro y se adornó, intentando presentarse grandiosa y majestuosa, con la esperanza de intimidar a Jehú. Creía que al ostentar su apariencia real podría debilitar al hombre enviado para traer su caída. No estaba lista para enfrentar la realidad de su pecado y las consecuencias que le seguirían. Se burló del miedo y la humildad, negándose a arrepentirse o a llorar la muerte de su hijo. Esta escena refleja una verdad profunda sobre el corazón humano. En tiempos de adversidad, cuando el juicio es inminente, el corazón no arrepentido solo se endurece más. El acto de Jezabel de embellecerse y mantener su fachada real contrastaba fuertemente con lo que Dios había ordenado. El Señor había llamado al luto, al cilicio, a la humillación del corazón, Isaías 22, 12-13. Pero Jezabel, en lugar de humillarse, celebró su desafío. Su apariencia externa enmascaraba el vacío de su corazón. Eligió el orgullo sobre el arrepentimiento, la burla sobre la humildad y la muerte sobre la redención. El juicio del Señor no fue frustrado por la pose de Jezabel. Sus últimos momentos llegarían como resultado de su terquedad y de negarse a reconocer la verdad. Su intento de intimidar a Jehú solo aceleraría su destrucción. Y aquí, en su última resistencia, se nos recuerda que nadie que endurece su corazón contra Dios prospera. Los adornos externos de belleza, poder y orgullo no pueden proteger de las consecuencias inevitables del pecado. Que quienes confían en las apariencias externas se examinen cuidadosamente. El corazón no arrepentido, por más majestuoso o orgulloso que sea, nunca puede escapar del alcance de la justicia de Dios. El destino de Jezabel sirve como una advertencia poderosa para todos los que desafían al Señor. Su fin no fue simplemente una caída política, fue una tragedia espiritual que selló su legado como una de las figuras más malvadas de la historia bíblica. La reina Jezabel no tembló ante Jehú, el instrumento de la venganza de Dios. Más bien, eligió confrontarlo, su desafío inquebrantable. Desde su elevada posición en la ventana, le llamó con una pregunta desdeñosa: ¿tuvo paz Zimri después de matar a su amo? 2 Reyes 9:31. Con estas palabras, Jezabel buscó poner a prueba la resolución de Jehú, comparándolo con Zimri, un hombre que ascendió al poder mediante derramamiento de sangre y traición, solo para ser consumido por su propia traición. ¿Pero era justa esta comparación? ¿Era la misión de Jehú la misma que la de Zimri? La pregunta de Jezabel revela mucho sobre su corazón endurecido. A pesar de saber que el juicio de Dios había sido decretado sobre su familia, eligió enfrentar a Jehú como si la espada de la venganza pudiera desviarse. Se burló de su propósito, creyendo que sus acciones la llevarían a su propia ruina. Pero Jehú no era como Zimri. Mientras que las acciones de Zimri eran impulsadas por ambición personal y crueldad, Jehú había sido divinamente designado. Había sido ungido por el profeta para cumplir la voluntad de Dios, y su misión no era de interés propio, sino de reforma justa. Jezabel, en su orgullo, no reconoció esta distinción. En lugar de someterse al plan de Dios, Jezabel se aferró a la equivocada creencia de que podía superar la justicia divina mediante la fuerza de su voluntad. En tiempos de adversidad, ¿con qué frecuencia, como Jezabel, desafiamos los instrumentos de nuestra propia caída en lugar de someternos a la voluntad de Dios? ¿Con qué frecuencia, cegados por el orgullo, tratamos de evitar el juicio, creyendo que podemos controlar nuestro destino? Frente a las consecuencias de nuestras acciones, es fácil estallar, culpar a los instrumentos del problema. Cuando en realidad, el único contra quien deberíamos enfadarnos es contra nosotros mismos. La rebeldía de Jezabel sirve como recordatorio de que nadie puede escapar del alcance del juicio de Dios, por más poderoso que se sienta. Inmutable ante sus amenazas, Jehú llamó audazmente pidiendo ayuda: ¿quién está conmigo? 2 Reyes 9:32. Alzó la voz hacia la ventana,
buscando apoyo en su tarea de reformar la tierra. Su llamado no era solo una súplica de asistencia, era un desafío, una invitación a quienes se unirían a él en la obra de Dios. ¿Quién está de mi lado? ¿Quién?, exigió Hugh. Y desde la ventana, 2 o 3 hombres miraron, con sus rostros mostrando su lealtad. En ese momento, Hugh supo que había llegado el momento de actuar. Esta escena recuerda las palabras de Moisés: ¿quién está del lado del Señor? Éxodo 32 horas y 26 minutos, y el clamor del salmista: ¿quién se levantará por mí contra los malvados? Salmo 94 horas y 16 minutos. Cuando comienza la obra de la reforma, cuando se extiende el llamado a la justicia, llega el momento en que debemos elegir un bando. La propia presencia de Jezabel en la ventana, su descarada rebeldía, fue lo que la entregó en manos de Hugh. Sin saberlo, se traicionó a sí misma y, en su arrogancia, se convirtió en arquitecta de su propia ruina. Hugh, viendo que los hombres estaban de su lado, les ordenó actuar rápidamente: tírala abajo. 2 Reyes 9:33. Los hombres obedecieron sin vacilar, arrojando a Jezabel desde la ventana hasta el suelo. En ese instante, Jezabel no solo cayó desde su elevada posición, fue lanzada a las profundidades de la desgracia, su sangre derramándose sobre el pavimento y los caballos mientras Hugh la pisoteaba. Esta no fue una muerte ordinaria. Fue la humillación máxima, el precio de una vida de crueldad, manipulación y desafío a Dios. Imaginen la escena: Jezabel, la poderosa reina, ahora aplastada bajo el peso del juicio de Dios. Su sangre manchaba la pared, el pavimento y los caballos que la pisoteaban, cumpliendo la profecía de Elías. Fue el final más humillante y deshonroso que pudo haber tenido. Y, sin embargo, era precisamente lo que había ganado por sus acciones. Su orgullo, crueldad y burla a la justicia divina habían regresado sobre ella, llevándola a una muerte que resonaría a lo largo de los siglos como advertencia para todos los que siguieran sus pasos. Las acciones de Hugh, aunque violentas, no fueron por venganza personal. Formaban parte del juicio divino de Dios, un acto necesario para purgar a Israel de la maldad que Jezabel había sembrado. Y mientras Hugh cumplía el mandato de Dios, los perros de Jezreel, como se había profetizado, completarían su humillación. Los perros comerán a Jezabel, había dicho Elías. Y así fue. Al asentarse el polvo, los mismos perros que Jezabel había despreciado reclamarían su cuerpo, enfatizando aún más la vergüenza de su caída. Presenciamos este capítulo final en la vida de una mujer que desafió a Dios y corrompió a una nación. Su destrucción es un solemne recordatorio de las consecuencias del orgullo, la crueldad y la idolatría. Es un testimonio claro de que el juicio de Dios siempre prevalecerá. Y nadie, por más alto que se eleve, puede escapar de las consecuencias de sus acciones. Que quienes desafían a Dios y viven en maldad tomen nota: el fin de Jezabel no es solo un hecho histórico, es una advertencia profética para todos los que eligen burlarse de la justicia de Dios. Después de que Hugh se tomó un momento para refrescarse en el palacio, una reflexión lo invadió. Como hombre elegido por Dios para traer juicio sobre la casa de Acab, consideró la acción adecuada para Jezabel, cuyo violento final ya había llegado. A pesar de su maldad, sentía un extraño respeto por la mujer. Después de todo, era hija de un rey, esposa de un monarca y madre de un rey. Pensó que por estas razones merecía cierta dignidad. Por ello, ordenó que fuera enterrada. Miren ahora a esta mujer maldita y entiérrenla, pues es hija de rey. 2 Reyes 9:34. Parecía un gesto honorable, un reconocimiento a la realeza que una vez encarnó. Pero mientras Hugh momentáneamente olvidaba la profecía pronunciada por el profeta de Dios, Dios no lo había hecho. El juicio divino sobre la vida de Jezabel era irrevocable. La profecía en 2 Reyes 9:10 seguía vigente: y los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá quien la entierre. La profecía era clara. Nada de ella quedaría.
No recibiría un entierro real, y su cuerpo no sería honrado como la hija de un rey debía serlo. Mientras Hugh se sentaba a la mesa disfrutando su comida, ajeno al cumplimiento de la palabra de Dios, el destino de Jezabel se desarrollaba fuera del palacio. Los perros, voraces e implacables, consumieron su cuerpo. Cuando se organizó su entierro, lo único que quedó de la otrora poderosa reina fue su cráneo, sus pies y sus manos. El resto había sido devorado por los perros, dejando un recordatorio crudo y humillante de su desgracia. Fueron a enterrarla, pero no hallaron nada de ella sino el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. 2 Reyes 9:35. Los perros no dejaron ni una sola parte de ella. El rostro pintado, símbolo de su belleza y poder, desapareció, borrado por las criaturas voraces, dejando solo los restos de su orgullo. Este final humillante contrasta fuertemente con la vida lujosa que Jezabel había llevado. Había sido una mujer acostumbrada al lujo, la fama y la grandeza, apareciendo en ocasiones públicas con un porte que inspiraba admiración. «Qué figura tan magnífica, qué hermosa es», habrían susurrado. Y ahora, tras todos sus planes, su poder y crueldad, su muerte quedó marcada por el destino más vergonzoso, devorada por perros, sin respeto ni honor por su sangre real. Su belleza se desvaneció en el polvo, y su cuerpo se convirtió en festín para los carroñeros. Hugh, al enterarse de que los perros habían consumido el cuerpo de Jezabel, recordó la terrible profecía en 1 Reyes 21:23. El Señor habló también acerca de Jezabel, diciendo: «Los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el distrito de Jezreel». Fue un momento de realización para Hugh, donde se reveló todo el peso de la justicia de Dios en la destrucción de Jezabel. Nada quedó de ella, salvo los monumentos de su infamia. La reina, que una vez causó estragos con sus ídolos y su crueldad, ahora yacía como un cadáver olvidado y deshonrado, devorado por los perros en el lugar donde una vez gobernó. Este es un poderoso recordatorio del destino de los malvados. Eclesiastés 8:10 reflexiona sobre las tumbas de los impíos. «Vi a los malvados sepultados que habían ido y venido del lugar de lo santo, pero fueron olvidados en la ciudad donde habían obrado mal». Esto también es vanidad. En el caso de Jezabel, los malvados no solo fueron enterrados, sino que su cuerpo fue consumido y deshonrado. Su nombre quedó para pudrirse en la infamia, y su memoria no se preservó con honor, sino que fue borrada por el paso del tiempo y el juicio divino. Y aún así, en algunos casos, como se ve aquí, los malvados ni siquiera reciben un entierro. Eclesiastés 6:3 habla de tal destino: «Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que sus días sean numerosos, y su alma no se llena de bien, y también no tiene sepultura, digo que es mejor nacer muerto que él». La vida de Jezabel, llena de idolatría, asesinatos y maldad, terminó con un destino peor que el de un niño sin nombre, una vida no vivida, una muerte sin honor y un legado olvidado. Su fin es un solemne recordatorio de que el orgullo de los malvados, por más grandioso que sea su poder o apariencia, será abatido. La justicia de Dios no se deja influenciar por la belleza, la posición o la herencia. La muerte de Jezabel es una advertencia sobre el precio de desafiar a Dios y un recordatorio de que nadie, por más poderoso que parezca, puede escapar de las consecuencias de su maldad. Cuando confiamos en ídolos, en el poder o en nosotros mismos, lo hacemos a riesgo de nuestra alma. El orgullo de Jezabel la llevó a pensar que podía enfrentarse al juicio de Dios. Pero al final, fueron los perros de Jezreel quienes reclamaron la victoria final. El nombre de Jezabel, alguna vez sinónimo de poder y terror, ha sido borrado de la tierra, salvo en las páginas de los textos sagrados. Su tumba, si es que puede llamarse así, permanece desconocida, sin marcar y olvidada. Nadie se atreve a decir: «Este es el lugar de descanso de Jezabel». Su memoria, como su vida, se ha desvanecido. Su maldad fue devorada por el tiempo y la justicia divina. Su nombre ahora es tan olvidado como sus hechos, un testimonio de que ni los más poderosos pueden escapar de las consecuencias del pecado.
El legado de los malvados se pudrirá, sus nombres se perderán en el polvo de la historia, mientras que los que hacen el bien perdurarán. La historia de Jezabel no es solo un relato antiguo, sino una advertencia profunda y atemporal. Comienza con su insidiosa introducción de la idolatría en Israel, desviando al pueblo de Dios. Difundió falsos cultos, envenenando los corazones y mentes de los israelitas con sus prácticas paganas, convirtiéndose en símbolo de decadencia espiritual. Su influencia fue tan poderosa que alcanzó no solo a su esposo, el rey Acab, sino también a sus hijos, creando una línea familiar impregnada de maldad. El orgullo, crueldad y desafío a Dios de Jezabel la convirtieron en una de las figuras más notorias de la Biblia, y su caída eventual fue tan dramática como justa. Su trágico final, devorada por perros y dejada en desgracia, sirve como un recordatorio severo del destino que espera a quienes rechazan la autoridad de Dios. Jezabel, en su arrogancia, creyó que podía enfrentarse a las fuerzas de la justicia divina. Se burló de los justos y llevó a la nación al pecado. Pero al final, el juicio de Dios fue rápido y definitivo. Su destino no fue solo físico, sino también espiritual. La mujer que una vez caminó con orgullo y poder fue reducida a una mera nota al pie en la historia. Su nombre quedó sinónimo de maldad, y su cuerpo fue consumido y desechado por las criaturas que antes simbolizaban su desprecio. Esta historia no es solo un relato histórico, sino una alegoría del juicio divino, una lección viva sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. La vida y muerte de Jezabel nos recuerdan los peligros de la idolatría, la corrupción que trae consigo inducir a otros al pecado y la ineludible ira de Dios sobre quienes lo desafían. Su historia refleja el tema bíblico de que Dios no deja el pecado sin castigo. No importa cuán alto alguien ascienda ni cuán poderoso parezca, nadie escapa a la justicia de Dios cuando actúa contra su voluntad. El destino de Jezabel sirve como un solemne recordatorio de la soberanía de Dios, declara clara y contundentemente que Dios tiene el control, que no permitirá que el mal prevalezca para siempre, y que quienes eligen vivir en oposición a su voluntad enfrentan inevitablemente las consecuencias de sus acciones. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos, como Jezabel, permitiendo que el orgullo y el pecado arraiguen en nuestro corazón? ¿Estamos llevando a otros a la rebelión contra Dios? Que la historia de Jezabel sea una advertencia clara para todos los que podrían seguir sus pasos. Su trágico final no es el fin de la historia, sino un recordatorio de que la justicia divina prevalecerá. Nadie que se oponga a la rectitud de Dios quedará impune. El nombre de los malvados será olvidado, sus actos devorados por la tierra, mientras que los justos perdurarán. El juicio de Dios es inevitable y refleja su naturaleza santa, su justicia y su soberanía. La historia de Jezabel no es solo un relato trágico de la caída de una reina malvada, sino también una advertencia sobre el abuso del poder y sus devastadoras consecuencias. Jezabel, que ejercía poder como esposa del rey Acab, usó su posición para promover su agenda pecaminosa, manipulando eventos y personas para lograr sus propios deseos. No solo gobernó, persiguió a los profetas de Dios, silenciando sistemáticamente a quienes denunciaban la idolatría e injusticia que ella perpetuaba. Su influencia alcanzó su punto máximo con el asesinato de Nabot, un hombre justo cuyo único crimen fue negarse a vender su viña ancestral a Acab. La crueldad de Jezabel al orquestar la muerte de Nabot y apoderarse de su tierra ejemplifica la peligrosa naturaleza del poder cuando se usa para oprimir, engañar y destruir. Las acciones de Jezabel son una advertencia eterna para todos quienes ocupan posiciones de influencia y autoridad. El potencial destructivo del poder, cuando se ejerce injustamente, no puede subestimarse. La manipulación de su esposo Acab, la creación de acusaciones falsas y su despiadada indiferencia hacia la justicia son un recordatorio de cómo el poder puede corromper el corazón. Cuando se usa para beneficio personal o para perpetuar el mal, el poder se convierte en un instrumento de opresión, llevando no solo a la caída del individuo, sino también al daño de la comunidad que influye.
El trágico final de Jezabel fue la consecuencia inevitable de su abuso del poder, y su historia sirve como advertencia para cualquiera que use su posición para oprimir a otros o promover falsedades. Pero, en contraste con la historia de manipulación y opresión de Jezabel, existe otra historia tejida en el relato, la de la resiliencia y la fe inquebrantable. A pesar de la intensa oposición y persecución que enfrentaron los profetas de Dios bajo el reinado de Acab y Jezabel, muchos permanecieron firmes en su devoción al Señor. Se negaron a inclinarse ante los falsos dioses de Baal, incluso frente a la muerte, porque confiaban en la justicia suprema de Dios. Permanecieron firmes en su fe, sabiendo que Dios honraría su fidelidad y, a su debido tiempo, llevaría justicia a los oprimidos. Esta resiliencia en la fe es un poderoso ejemplo para los creyentes hoy. Así como los profetas de antaño permanecieron fieles a Dios pese a las amenazas y persecuciones de un gobernante malvado, también nosotros estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar la oposición que enfrentemos. El reinado de terror de Jezabel pudo parecer incuestionable durante un tiempo, pero la verdad permanece, la justicia de Dios prevalecerá. Los perseguidores caerán y los justos serán recompensados. Para aquellos que perseveran en la fe, confiando en la soberanía y rectitud de Dios, existe la promesa de la victoria final. Así, la historia de Jezabel no es solo una advertencia, sino un estímulo. Aunque el poder pueda ser abusado y la injusticia parezca reinar por un tiempo, quienes permanecen firmes en la fe, confiando en la justicia de Dios, no serán abandonados. Así como los profetas de Dios enfrentaron persecución y permanecieron fieles, nosotros también estamos llamados a ser resilientes, sabiendo que nuestra fe será recompensada y que el Dios que todo lo ve traerá justicia en su tiempo perfecto. Que la historia de Jezabel y los profetas nos inspire a usar nuestra propia influencia y poder para el bien, a resistir la tentación de manipular u oprimir, y a permanecer firmes en nuestra fe, confiando en que la justicia de Dios siempre prevalecerá. Al reflexionar sobre las lecciones de la vida de Jezabel y la justicia de Dios, volvamos ahora nuestros corazones a Él en oración. Señor Todopoderoso, que tu justicia y misericordia siempre sean recordadas mientras reflexionamos sobre las historias de fe y fracaso, de justicia y juicio. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Jezabel para que podamos evitar el camino de la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Fortalece nuestra fe y resiliencia ante la adversidad, recordándonos siempre tu soberanía y amor. Que podamos usar el poder y la influencia que nos das para promover justicia, amor y verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido te ha sido valioso, te invitamos a apoyarnos suscribiéndote. También puedes explorar nuestros otros videos. Juntos, podemos iluminar más corazones y difundir la palabra de Dios. Gracias por ser parte de este viaje y que Dios te bendiga abundantemente.